Tenía que andar por las afueras en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, verso 40 al 45. Se le acercó un leproso que se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no cuentes esto a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y a divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Tenía que andar por las afueras en lugares solitarios, pero la gente venía a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Una vez más estamos con ustedes para poder meditar y compartir su santa palabra. Gracias a Dios que Él nos permite la oportunidad de poder saludarlos a ustedes a través de este canal de evangelización, un canal católico, que día a día llevamos la reflexión del Evangelio. Y hoy nos encontramos con un hermoso Evangelio, una persona, un leproso que reconoce al Señor, se arrodilla. Vemos hoy la fe de ese leproso que reconoce al Señor, que le pide al Señor ser sanado. Y vemos en Jesucristo la compasión. El leproso era un hombre que era aislado, era un hombre que vivía con una enfermedad terminal, y no solo terminal, sino que contagiosa, porque no podía acercarse, no podía estar junto con sus hijos, con su esposa, con sus padres. Era un hombre aislado, llevado fuera, sacado fuera de su familia, porque es una enfermedad terminal. Y esa enfermedad de la lepra simboliza el pecado hoy en nuestra vida. El pecado que cada día aleja a los demás de la familia, que cada día lo lleva lejos de sus hijos, de su esposa, de sus padres, de sus parientes. Es sacado, es llevado fuera. Estar en contra del Señor, desobedecer la palabra del Señor. Es una enfermedad terminal, es una enfermedad contagiosa. Y hoy por el mundo nos encontramos muchas personas que llevan la palabra, que van con la enseñanza, que van predicando. Pero ¿qué pasa? Muchos predican, pero no obedecen lo que dicen las Sagradas Escrituras. Hoy más que nunca el Señor me hace esa invitación a mí y le hace esa invitación a ustedes, de ayudar a todos aquellos que están enfermos, aquellos que están viviendo en la fornicación, aquellos que están viviendo en los vicios, en la drogadicción, en la prostitución, en el adulterio, aquellos que creen en los brujos, en los hechiceros. El Señor nos invita a que nosotros llevemos a esos enfermos a encontrarse con el Señor. Nunca es tarde para acercarte al Señor. Nunca es tarde. Hoy el Señor te hace esa invitación para hoy. Y lo que es para hoy no lo dejes para mañana, porque mañana no sabemos si todavía estaremos en este mundo, todavía estaremos con vida. El mañana no lo sabemos. El Señor hoy hace esa invitación. Y por eso Hebreos capítulo 3, verso 7 dice: escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezca su corazón. Ojalá ustedes que tienen la oportunidad de escuchar la palabra por distintos medios de comunicación, ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezcan su corazón. Hoy el Señor Jesús nos enseña allá en San Mateo,
En San Mateo, en su capítulo 5, en su verso 17, el Señor nos dice que Él no ha venido a abolir la ley ni los profetas, sino que ha venido a ponerla en plenitud. Oiga cómo lo dice: no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido no para deshacer, sino para traerlo lo definitivo, para darle plenitud a todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento, todo lo que nos enseña en el Antiguo Testamento. Hoy el Señor dice: no he venido a suprimir la ley ni a los profetas. ¿Qué pasa? Jesús viene a hacernos esa invitación a prepararnos, a preparar nuestra vida a través de los sacramentos, a través del matrimonio. Pero ¿qué hace el hombre? Prefiere vivir a espaldas de Dios, prefiere vivir en el pecado, vivir lejos de Dios. El Señor nos hace una invitación a despojarnos, a desprendernos de los vicios, de la pereza, del egoísmo, del orgullo, de los chismes. El Señor nos invita a despojarnos de eso y acercarnos a Él. Pero ¿qué hace la humanidad? Prefiere alejarse de Dios y acercarse al pecado, vivir en el pecado, vivir en la desobediencia. Y el Señor dice: no crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. Vinieron los profetas, no lo creyeron. Viene Cristo, no le quieren creer. Y es por eso que el Señor hoy nos hace esa invitación. Mateo capítulo 5, verso 17. Porque en Hebreos dice: ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezcan su corazón, dice Hebreos capítulo 3, verso 7. Nos dice así: escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezca su corazón, como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto, cuando me tentaron sus padres, me pusieron a prueba y vieron mis prodigios durante 40 años. Por eso me cansé de aquella generación y dije: siempre andan extraviados, no han conocido mis caminos. Hoy en la vida hay mucha gente extraviada que no ha querido reconocer el camino que nos conduce a la salvación. No quiere obedecer, le gusta vivir a espaldas del Señor. Por eso dice: siempre andan extraviados, no han conocido mis caminos. Me enojé y declaré con juramento: no entrarán jamás en mi lugar de descanso. El Señor no quiere que nosotros nos perdamos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El Señor no quiere que nosotros nos quedemos fuera del reino. Y eso lo dice: me enojé y declaré con juramento: no entrarán jamás en mi lugar de descanso. Todo aquel que vive en el pecado, en desobediencia de la palabra, no entrará a gozar de esa mansión que el Señor tiene preparado para todos, porque Dios quiere que todos los hombres se salven obedeciendo su palabra, obedeciendo el mandamiento del Señor, amar a Dios sobre todas las cosas y seguir su palabra. Recuerde que Él dejó su iglesia, la única, la verdadera. Mire cómo lo dice Santiago capítulo 1, verso 14. Santiago 1:14 dice: cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado crece y al final engendra la muerte. La humanidad es duro de corazón. La humanidad tiene un corazón duro que no quiere obedecer el llamado, la invitación que nuestro Señor Jesucristo nos hace a cada uno de nosotros. Dice que cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe y da a luz al pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. El Señor no ha venido a abolir la ley y los profetas. El Señor ha venido a cumplirla, dice San Mateo, a darle seguimiento, lo dicho en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento.
¿Cómo es la vida de un leproso? Levítico capítulo 13, verso 45 nos dice, ¿cómo es un leproso? Un leproso que es aislado, es sacado de su familia. Hoy lo dice Levítico capítulo 13, verso 45 nos dice así, el leproso que tiene llaga de lepra llevará los vestidos rasgados e irá despeinado, se cubrirá hasta el bigote y tendrá que gritar, impuro, impuro. El leproso es aquella persona que se reconoce enfermo y lleva su campanita y la va sonando en señal de enfermedad, en señal de reconocerse enfermo, para que los demás no se acerquen a él, porque él vive una enfermedad terminal y contagiosa. Y es por eso que el leproso lleva eso. Por eso dice impuro, impuro. Todo el tiempo que dure la llaga quedará impuro. Y siendo impuro vivirá solo. Se quedará fuera del campamento. Es sacado afuera, dice Levítico capítulo 13, verso 45. Pero en Números capítulo 5, en su verso 2, dice así. Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todos los leprosos, y los que están impuros por flujo seminal, y a todos los que están impuros por haber tocado algún muerto, ya sean hombres o mujeres, los echarán fuera del campamento. Es sacado afuera, es aislado, es separado fuera del campamento, dice, para que no lo hagan impuro, pues yo habito en medio de ustedes. Así lo hicieron los hijos de Israel. Los echaron fuera del campamento, tal como Yahvé lo había mandado a Moisés. Yahvé dijo a Moisés, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometa algún pecado en perjuicio de otro, ofendiendo a Yahvé, será reo de delito, confesará el pecado que ha cometido. Confesará el pecado que ha cometido, dice el Señor. Y es por eso que en Levítico capítulo 5, en su verso 3, dice de esta manera. Levítico capítulo 5, verso 3. Lo mismo para quien toca por advertencia cualquiera de las inmundicias humanas con que puede contaminarse, y después se da cuenta y entonces se encuentra con un delito, o bien la persona que por inadvertencia jura y pronuncia un juramento insensato de cualquier clase, pero después se da cuenta y así se encuentra con un delito. Oiga, en todas partes, en todos estos casos, el que cometió el delito, ya lo decían Números, que la persona que cometió el delito, que cometió un pecado, debe confesarse. Oiga, en todos estos casos el que cometió el delito confesará primero su pecado, luego como sacrificio de reparación por el pecado cometido llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote, aquí encontramos al embajador de Jesucristo, al ayudante, al quien Jesús le dejó la autoridad. Oiga, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado. Por eso el Señor dice que Él ha dejado a sus ministros, a sus embajadores, a sus ayudantes para perdonar pecado. Y usted puede leer en Mateo capítulo 9 del verso 1 al 9. Ahí usted va a encontrar que el Señor sí delegó esa autoridad, delegó ese poder a sus embajadores, a sus sacerdotes, a sus pastores. Lo delegó a quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados.
hay poder en la tierra para perdonar pecados. Porque dice que en los embajadores, en los labios de los embajadores, es como que si Jesucristo mismo hablara ahí. Entonces, por eso en Levítico, estamos viendo Levítico 5, dice en el verso 17, si alguno ha pecado haciendo alguna cosa de las prohibidas por la ley de Dios, ha cometido un delito, aunque no se dé cuenta, y carga con un pecado. Si lo juzgas conveniente, traerá al sacerdote un carnero sin defecto, una res de ganado menor. El sacerdote hará la expiación por él, pues lo hizo sin advertencia, y juzgará y quedará perdonado, dice. Y quedará perdonado, pues no hay duda de que cometió un delito a los ojos de Dios. Pero ese es el sacerdote que hará la expiación por dicho pecado. Es por eso que el Señor en el Evangelio de hoy que estamos leyendo, San Marcos capítulo 1 en su verso 40 al 45, dice que se le acercó un leproso, se arrodilló ante él. La fe del leproso se le acercó y se arrodilló ante él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Entonces Jesús lo despidió, pero le ordenó enérgicamente: no cuentes a nadie, pero vete y preséntate al sacerdote. Vete y preséntate al sacerdote. Por eso Jesús dice: yo no he venido a suprimir la ley o los profetas. No, yo he venido a ponerla en plenitud, dice el Señor. Porque lo dicho del Antiguo Testamento hoy pasa al Nuevo Testamento, que es lo mismo. ¿Y qué pasa? Aquellos que no creen en Jesucristo, aquellos que no le creen al Señor, no lo hacen, no lo viven. Muchos dicen: solo con que proclames con tus labios que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. Eso no lo dice el Señor en su palabra. El Señor dice que el que haya pecado confesará sus pecados al sacerdote. El Señor lo dice así. Y no solamente lo dice en Marcos 1:40, lo dice en San Lucas capítulo 17, en su verso 11. Lo dice el Evangelio de San Lucas. Nos enseña de 10 leprosos. Ya no es solo uno, son 10 leprosos. Vea cómo lo dice. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia porque no se podían acercar. Porque ellos tenían la lepra, el leproso, la enfermedad terminal y contagiosa, no se podían acercar. Pero Jesús, fíjese bien, Jesús viene a romper esa separación y viene a unirnos a todos, fíjese, a través de la confesión. Por eso debemos ir al sacerdote. Oiga, por eso dice: detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan, preséntanse a los sacerdotes. Preséntense a los sacerdotes. 10 leprosos. Marcos nos enseña de un leproso. San Lucas 17:11 nos enseña de 10 leprosos, muchas más personas todavía. Con eso el Señor nos invita a que nosotros, si somos creyentes, vamos a obedecer a su palabra. Pero si somos creyones, le obedecemos a aquellos hombres que se llaman pastores, pero que no enseñan lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Y por eso el Evangelio nos enseña de que si el leproso obedeció, le digo: vete y preséntate al sacerdote,
y ofrenda, y haz por tu purificación la ofrenda que ordena la ley de Moisés, pues tú tienes que hacer tu declaración. Pero el hombre, en cuanto se fue, empezó a hablar y divulgar lo ocurrido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en el pueblo. Entonces, por eso los envía a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque son embajadores. No podemos dejar esa cita. No podemos dejar Segunda de Corintios. Segunda de Corintios en su capítulo 5, en su verso 18. Nosotros no podemos dejar esta cita porque ahí es donde están los embajadores, los ayudantes de Jesús. Dice, todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Eso que existía en el Antiguo Testamento, en el antiguo pueblo, viene a perfeccionarse en el Nuevo Testamento. Eso es la enseñanza del Señor, que todo lo que, mire, eso que existía en el antiguo pueblo de Dios, viene a perfeccionarse en el nuevo pueblo. Por eso dice, todo eso es obra de Dios. Si ustedes lo quieren creer, bueno, y si no lo quieren creer, mi respeto para ustedes. Todo eso es obra de Dios que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Jesús sigue sanando enfermos. Jesús sigue llevando su palabra, liberando a los que están esclavos de la enfermedad, del pecado. El Señor dice, déjense reconciliar. Y muchos no quieren obedecer. Hoy el Señor sigue llevando su enseñanza. Seguimos en el Evangelio de Marcos. Marcos nos sigue enseñando. Hoy lo hace con un leproso. El leproso, símbolo del pecado, que nosotros tenemos que ir al sacerdote para poder ser perdonados, para poder ser limpiados, ser purificados. Y eso el Señor hoy lo dice para que nosotros, ojalá, dice el Espíritu Santo, ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezca su corazón. No dejemos para mañana, porque mañana no sabemos si nosotros vamos a tener todavía esta vida. Para mañana no lo sabemos. Entonces, lo mismo que el Señor dice aquí, déjense reconciliar con Él, lo dice el Señor en San Juan capítulo 20, en su verso 21, lo reafirma San Juan 20, 21, para el que lo quiera creer y para el que no lo quiera creer, mis respetos. San Juan 20, 21 dijo, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, dice Jesús, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados, o sea, a quienes ustedes perdonen de sus pecados, quedarán perdonados y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Le dijo a los suyos, a sus sacerdotes, a sus ministros, a sus embajadores, a sus colaboradores, a sus ayudantes, a quienes ustedes perdonen de sus pecados, quedarán perdonados. Allá en Mateo 16, 19 le dice a Pedro, lo que ates en la tierra, atado quedará en el cielo. Y lo que desates en la tierra, desatado quedará en el cielo. Eso quiere decir autoridad a Pedro. No se lo dio a un pastor protestante, se lo dio a Pedro, al jefe, al pastor, al guía, como ustedes lo quieran llamar, el Papa de la Iglesia Católica. Es muy importante
que nosotros conozcamos nuestra doctrina, que nosotros sigamos la secuencia del Evangelio día tras día, para que nosotros veamos esa invitación que el Señor nos hace cada día, porque recuerde que en Jeremías hay personas que usan esta cita de Jeremías capítulo 17, verso 5. Así habla Yahvé: maldito el hombre que confía en otro hombre, dice Jeremías 17, 5. Con este texto están engañando a muchos, te engañan a ti. Es una maldición para el que confía. Sí, es una maldición para el que confía en otro hombre que practica la maldad. No dice para el que se confiesa. Es una maldición para el que confía en otro hombre. ¿Acaso ustedes no confían en sus mujeres? Si ustedes no confiaran, ¿por qué duermen con ella? ¿Por qué comen la comida que cocina ella? Una mala interpretación. Y dicen, maldito el hombre que confía en otro, que confiesa con otro hombre. Aquí no dice confiesa. Aquí dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Eso es lo que dice, y muchos van enseñando eso, y muchos se están dejando engañar. Es por eso que el Señor en su palabra nos hace la invitación en su evangelio. El Señor pide que nosotros, a través de la fe, reconozcamos esa enseñanza y que a través de su palabra nosotros cambiemos ese corazón de piedra, ese corazón duro, por un corazón que el Señor nos regala. El Señor invita a que nosotros nos preparemos. La preparación lleva un proceso en la vida. No es de la noche a la mañana. No va a decir usted, es que yo ya llevo 30, 50 años, 60 años de participar en la iglesia y yo no veo un milagro. Por eso mejor me salgo y me voy con aquellos donde sí hay milagros. Cuidado, que no se deje llevar por los milagros. El Señor pide que nosotros creamos y tengamos fe en su palabra. El Señor viene a que nosotros nos preparemos. Esa preparación no es de hoy a mañana. Es un proceso en la vida, es una lucha. El Señor dice que el que persevera hasta el final alcanzará la salvación. Por eso Él dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es la invitación que el Señor hoy te deja a ti, a prepararte a través de la palabra, a que estudies la palabra, a que sigas el Evangelio, a que compartas el Evangelio. No solamente yo me voy a alimentar, sino que debo de alimentar a los demás. Hoy el Señor pone en tus manos su palabra para que lleves a esos enfermos al Señor, a que se reconcilien, a que se preparen ellos. Es la invitación que hoy el Señor te hace a ti y me hace a mí. Que Dios los bendiga, que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee y nos vemos hasta el día de mañana. Nos encomendamos en la Santísima Trinidad diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.